La montaña que desafía al tiempo. Una colina verdeante en Indonesia, cubierta de terrazas de piedra que parecen esculpidas por manos invisibles. Ahora piensa en esto. Una estructura humana que podría haber sido erigida hace entre 25.000 y 28.000 años, antes incluso de que la última era glacial se derritiera por completo. Este es el impacto inicial de Gunung Padang, un sitio que impacta por su escala temporal, sugiriendo que nuestros ancestros dominaban ingeniería compleja mucho antes de lo que los libros de historia nos cuentan. Pero aquí entra el gran enfrentamiento que va a guiar este viaje. De un lado, un equipo de investigadores independientes, liderado por el geólogo indonesio Dani Hilman Natawidjaha. Este equipo defiende esta antigüedad monumental con datos de excavaciones y pruebas. Del otro, la comunidad científica principal, arqueólogos y geólogos que cuestionan vehementemente, alegando fallos en métodos e interpretaciones. Esta tensión entre visión innovadora y escepticismo académico no es solo una disputa, redefine lo que sabemos sobre los orígenes de la civilización. Vamos a sumergirnos en las capas estratigráficas de Gunung Padang, diseccionar las fechas en disputa, los métodos de datación usados y los márgenes de error que alimentan el fuego de esta controversia. Al final, tendremos una síntesis honesta, lo que podemos afirmar con confianza y lo que aún es misterio. Lo que viene a continuación puede cuestionar todo sobre nuestras raíces. Gunung Padang está en la isla de Java, en Indonesia, una región volcánica donde la tierra parece latir con energía antigua, rodeada de arrozales y aldeas que mezclan la vida cotidiana con leyendas ancestrales. Situado a unos 885 metros sobre el nivel del mar, este sitio megalítico fue redescubierto en los años 1970. Arqueólogos locales lo hallaron, pero solo ganó notoriedad mundial en los últimos años, gracias a expediciones que revelaron estructuras subterráneas. ¿Por qué importa esto ahora? En un mundo donde los debates sobre cambios climáticos nos hacen mirar al pasado en busca de lecciones, Gunung Padang surge como un enigma que podría probar que sociedades complejas florecieron durante periodos de inestabilidad ambiental. Mucho antes de las pirámides de Egipto o de los zigurats de Mesopotamia. Imagina, si se confirma, esto desplazaría la cuna de la ingeniería humana hacia el sudeste asiático, desafiando narrativas eurocéntricas. Pero vamos despacio. La estratigrafía, por ejemplo, es el estudio de las capas de suelo y roca apiladas como páginas de un libro geológico, cada una contando una era distinta. Y la datación es el reloj científico que mide cuánto tiempo ha pasado desde que algo se formó o depositó. Aquí, esas capas no son aleatorias, forman terrazas escalonadas como peldaños de una montaña artificial, cubriendo un área de cientos de metros cuadrados. La relevancia explota porque, con el calentamiento global acelerándose, entender cómo pueblos antiguos lidiaban con volcanes y terremotos puede inspirar nuestra resiliencia hoy. Esta colina no es solo un punto turístico, es un testimonio vivo de adaptación humana y el enfrentamiento entre los investigadores independientes de Natawidjaha, que ven en ella una hazaña épica, y los escépticos oficiales, que piden más pruebas, solo hace la historia más urgente. Ahora imagina, ¿cómo fue hecha Gunung Padang? No es lo mismo que para qué servía, y esa distinción es lo que transforma un montón de piedras en un enigma global. El cómo implica técnicas de construcción, pilas de bloques de andesita, un tipo de roca volcánica dura como el basalto, cortados y apilados con precisión, que sugiere herramientas avanzadas o mucha paciencia manual. El para qué evoca propósitos.
templo, observatorio astronómico o simplemente un cerro fortificado contra inundaciones. Esta separación lo cambia todo porque, sin probar el cómo como intencional y antiguo, el para qué se vuelve especulación poética. Conectando con nuestro antagonismo central, el equipo de Natawut Jaha argumenta que sondeos revelan cámaras y túneles artificiales, apuntando a un cómo de ingeniería deliberada en épocas remotas, mientras que los arqueólogos principales insisten en que formaciones naturales, erosionadas por milenios, fueron solo adaptadas después, haciendo del ¿para qué? Algo mucho más modesto, como un sitio ritual local de los últimos siglos. Esta dicotomía no es abstracta, afecta cómo leemos la historia humana. Si el cómo es antiguo, civilizaciones perdidas cobran vida. Si es natural, refuerza lecciones humildes sobre lo que la naturaleza nos impone. Esta tensión nos va a guiar mientras desenterramos las evidencias, capa por capa. Vamos a los números concretos, pero siempre en rangos conservadores para honrar las incertidumbres. Gunung Padang se extiende por unos 900 a 1100 metros de longitud, con terrazas que descienden en niveles como una escalera colosal, totalizando entre 20 y 30 cámaras potenciales identificadas por radar de penetración en el suelo. Las capas estratigráficas son el corazón. La superior, de 1 a 3 metros de espesor, es de bloques megalíticos claros, como columnas de 2 a 4 metros de altura. La intermedia, de 5 a 10 metros debajo, mezcla suelo con fragmentos de roca. Y la inferior, a 15 a 30 metros de profundidad, es una masa compacta de andesita que puede abarcar 200.000 a 400.000 metros cúbicos de material. Imagina el volumen equivalente a 80 a 160 piscinas olímpicas llenas de piedra sólida. Para concretar, piensa en la presión. Cada capa superior pesa como 10 a 20 elefantes por metro cuadrado, aplastándolas de abajo sin colapso, lo que sugiere estabilidad ingeniosa, o alternativamente, una formación geológica lenta como el crecimiento de un árbol antiguo. Ahora una analogía vívida. Si escalaras esas terrazas, sería como subir los peldaños de una pirámide maya, pero invertida, con el misterio enterrado en el vientre de la tierra, no en la cima. Y para probar la escala, hagamos un mini experimento mental sencillo. Supón que 100 trabajadores, usando solo martillos de piedra, cortaran y movieran bloques de 1 tonelada cada uno. En un año, con 8 horas diarias, desplazarían como máximo 20.000 toneladas, o alrededor de 5% del volumen inferior estimado. Para completar esto en pocas generaciones, necesitarían coordinación de miles, probando que, si es artificial, era un esfuerzo de sociedad organizada. Estos rangos, nunca absolutos, nos anclan en la realidad, mientras el antagonismo persiste. Los independientes ven prueba de grandeza, los oficiales, riesgo de exageración. Aquí vamos a alinear hipótesis en paralelo, sin favoritismos, pesando pros y contras, con evidencias de las capas y dataciones. Primera, Gunung Padang es una pirámide prehistórica de 25 a 28 mil años, construida en fases durante la era glacial. Pros, muestras de carbono del suelo de la capa inferior datan en esa franja vía radiocarbono. Y tomografías sísmicas muestran cavidades lineales que riman con diseños intencionales. Contras, el carbono puede ser de materia orgánica natural, no humana, y ninguna herramienta o hueso fue hallado allí, limitando la prueba de ocupación. Segunda, un sitio megalítico de 2 a 5 mil años, con adiciones locales sobre una base natural. Pros, las capas superiores se alinean con dataciones de 500 a 2500 años,
consistentes con culturas austronesias conocidas, y bloques cortados coinciden con técnicas de la época del hierro. Contras. Ignora anomalías profundas detectadas por GPR, que sugieren actividad más antigua, forzando una lectura selectiva de los datos. Tercera, formación geológica volcánica, adaptada mínimamente por humanos recientes. Pros. Java es un punto caliente tectónico y la andesita forma capas naturalmente. Dataciones superficiales coinciden con erupciones pasadas. Contras. Alineamientos precisos de columnas desafían el azar y excavaciones revelan cortes rectos que piden intención. Cuarta. Híbrida. Base natural de 10 a 15.000 años, con superposiciones humanas en oleadas migratorias. Pros. Equilibra dataciones mixtas y permite evolución gradual. Contras. Falta secuenciación clara de fases, volviéndola especulativa. Para iluminar Gunung Padang, miremos análogos que riman y divergen, como Göbekli Tepe, en Turquía, un sitio de 11 a 12.000 años, con pilares en T esculpidos en roca, sugiriendo rituales de cazadores-recolectores. ¿Similitudes? Ambas desafían cronologías. Göbekli prueba complejidad preagricultura, así como las capas profundas de Padang podrían indicar sociedades nómadas erigiendo monumentos. Diferencias. Göbekli tiene artefactos abundantes y dataciones directas en huesos, mientras que Padang depende del suelo, volviendo sus afirmaciones más frágiles. Ahora Teotihuacán en México, una pirámide escalonada de 2.000 años con volúmenes semejantes, 300 a 500.000 metros cúbicos. Rima en ingeniería. Ambos usan terrazas para estabilidad sísmica y Teotihuacán tiene cámaras subterráneas para tumbas, evocando las cavidades de Padang. Pero diverge en la escala temporal. Teotihuacán es reciente, con cerámicas datadas precisamente, destacando como Padang, si es antiguo, sería un caso radical. Estas comparaciones no resuelven el enfrentamiento, pero aclaran. Si Padang es genuino, reescribe mapas de civilizaciones, si no, refuerza patrones conocidos. Ahora imagina, eres un geólogo en Java en 2010 y escuchas leyendas locales de que Gunung Padang respira. Terremotos la hacen temblar como un ser vivo, susurrando secretos de ancestros. Esta historia corta, contada por campesinos, no es folclore vacío. Interrumpe el patrón científico, llevándonos a un experimento técnico para poner a prueba la autoridad. Toma una capa de andesita de 20 metros de espesor, como la inferior de Padang. Aplica ondas sísmicas, como se hizo en la expedición, y mide velocidades de propagación, entre 1.500 y 2.500 metros por segundo en roca artificial versus 3.000 en natural. Resultado lógico: las lecturas bajas sugieren fracturas intencionales. Como cortes para encajes, probando que, si es natural, necesitaría erosión milenaria improbable en zona volcánica activa. Conclusión: esto inclina hacia construcción humana, pero con margen de error de 20% por variaciones locales, reforzando el escepticismo saludable. Surge entonces la pregunta: ¿y si las dataciones están contaminadas? ¿O por qué no excavan todo de una vez? Vamos a enfrentar estas objeciones del público una por una con rangos conservadores. Primera duda: ¿las fechas de 25 a 28.000 años son confiables? Respuesta: métodos de radiocarbono miden carbono 14 en muestras de suelo, con márgenes de error de 1.000 a 2.000 años, pero críticos señalan contaminación por raíces modernas. Así, la franja real puede ser 20 a 25.000, aún antigua, pero no prueba construcción directa.
Segunda, las capas estratigráficas son realmente artificiales. Sondeos muestran 15 a 25 metros de profundidad con alineamientos, pero escépticos dicen, erosión volcánica lo explica. Contrapunto, volúmenes de 200.000 a 400.000 metros cúbicos demandan intención, como visto en sitios comprobados. Tercera, ¿por qué el artículo de 2023 fue retractado en 2024? La editorial citó falta de revisión por pares rigurosa, pero datos brutos persisten, invitando reanálisis. Explicando sin complicar, la datación es como contar anillos de un árbol gigante de la Tierra, usando isótopos que decaen de forma previsible. Para Gunung Padang, el principal es el radiocarbono. Toma carbono orgánico en suelos o carbones, mide cuánto C14 queda. La mitad desaparece cada 5.730 años, con error de 50 a 200 años en muestras frescas, pero hasta 1.000 años en antiguas por contaminación. Las capas estratigráficas ayudan. Perforaciones nucleares extraen núcleos de suelo, revelando secuencias, superior datada en 500 a 2.500 años, vía cerámicas asociadas. Inferior, 25 a 28.000 vía múltiples muestras. Otros métodos, termoluminiscencia y GPR, complementan y afinan el panorama. Termoluminiscencia enciende minerales expuestos al aire, datando últimos calentamientos con rangos de 10 a 20% de error, y GPR, ondas de radar que mapean densidades sin excavar, pero interpretan con sesgo humano. Las implicaciones de Gunung Padang van más allá de polvo antiguo. Científicamente, si las fechas profundas se confirman, reescribe la dispersión humana post-eras glaciales, sugiriendo rutas marítimas en el sudeste asiático hace 25.000 años, con sociedades resistentes a volcanes. Lecciones para nuestra era de huracanes intensos. Culturalmente, desafía mitos y leyendas javanesas. Ambientalmente, capas revelan cómo ancestros terraformaron laderas, combatiendo erosión, un modelo para agricultura sostenible hoy. Geopolíticamente, en Indonesia, un punto caliente de tensiones étnicas, afirmar un sitio tan antiguo fortalece narrativas nacionales. Pero el enfrentamiento con escépticos internacionales destaca necesidad de colaboraciones globales. ¿Recuerdas la promesa al inicio? Sumergirnos en las capas, fechas y métodos de Gunung Padang para emerger con claridad. Entregando, las capas superiores son innegablemente humanas, datadas con alta confianza en 500 a 2.500 años, probando un sitio megalítico vibrante. La intermedia tiene confianza media, mezclando natural e intencional en 5 a 10.000 años, vía termoluminiscencia cruzada. La inferior, baja confianza para 25 a 28.000 años como construcción. Radiocarbono sugiere actividad orgánica antigua, pero sin artefactos. Puede ser geológica. Márgenes de error, de 1 a 5.000 años, sumados a retractaciones, piden cautela. Sin sensacionalismo, es un tesoro estratigráfico que expande horizontes, pero no derriba paradigmas todavía. Al final de cuentas, esta división entre científicos no es una barrera, sino un catalizador para el progreso. Gunung Padang no es ruina estática, sino semilla viva, invitándonos a cavar más profundo, literal y metafóricamente, en el suelo de nuestra herencia compartida. Gracias por acompañar esta exploración. Si esta montaña movió tu visión del mundo, sabe que el debate sigue abierto. ¿Pirámide o cerro?
Esta pregunta sigue desafiando a estudiosos de todo el mundo. Hasta el próximo descubrimiento, que nos hará repensarlo todo.